abordaje de mi conferencia decidí empezar con algo que, bueno, lo podéis encontrar cualquiera de vosotros referenciado, que es la definición que hace la OMS de lo que es la salud. Veis que habla de bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, no solamente de la ausencia de afecciones o de enfermedades. Realmente el término enfermedad proviene del latín, y el equilibrio que creo que se representa viene a ser, a partir de lo que acabamos de comentar de la OMS, un equilibrio entre lo físico, lo racional, lo espiritual y lo emocional. Evidentemente, ya el término de incluir la parte espiritual nos va a delimitar bastante en función incluso de las culturas y de las zonas en las que nos estemos moviendo. Nuestras percepciones van a variar diferente de una zona a otra y la dimensión de la personalidad va a condicionar el significado, y ahora iremos desarrollando el porqué. Realmente la enfermedad, el equilibrio entre la enfermedad y la salud, digamos que en el punto de mira nos tenemos que poner, y es hacia donde yo he enfocado el inicio de la conferencia, es hacia el cerebro. El cerebro estaría en la línea de vanguardia de nuestro organismo en la defensa contra las enfermedades. Igualmente vamos a ir desarrollando por qué. Y esto está documentado y publicado. Mirar la cantidad de puntos de vista que debemos considerar a la hora de ver por qué enfermamos. Una continua amenaza sutil o una permanente alerta y tensión va a hacer que tengamos interrelaciones entre factores genéticos, factores socioeconómicos, factores culturales, el hábitat, el medio ambiente, el cosmos. Sabemos todos que dependiendo de si es invierno, si es verano, si es un cambio de estación, vamos a tener diferencias incluso en las frecuencias de infecciones víricas, de determinadas infecciones o procesos que son recurrentes en los cambios de estación. Por supuesto, el trabajo, los factores psicológicos, los factores tóxicos y los hábitos que tengamos. Si empezamos considerando que nuestro cerebro es quien es el, digamos, punto de partida, vemos que nuestra capacidad cognitiva nos diferencia de otras especies y que realmente en la evolución nos ha ido llevando, si os fijáis, se ve regular en la fotografía, lo que ha ido variando realmente es el tamaño de nuestro cerebro. Y ni siquiera como especie nosotros somos los que tenemos un cerebro más grande. Nosotros realmente tenemos 1,2 kg de cerebro. Empezó esa evolución y esa complejidad fundamentada en la hipótesis de la cocina. Esto está bastante ahora mismo consensuado. ¿Por qué nosotros hemos conseguido un cerebro tan grande? Porque empezamos a cocinar. Y lo que ahora mismo, por ejemplo, un orangután necesitaría, si tuviera el tamaño equiparado al tamaño del cuerpo, supondría excesiva cantidad de ingesta. No haría otra cosa que comer en todo el día para conseguir mantener ese cerebro. Porque el cerebro necesita 500 kilocalorías por día. Como un 20-25% del consumo total lo vamos a utilizar. Necesitamos 6 calorías diarias para cada millón de neuronas. Ahora se ha establecido, y hay una reducción en lo que se consideraba hasta hace poco, gracias a esta doctora, que tenemos 86.000 millones de neuronas y 16.000 millones las tenemos en la corteza cerebral. El cerebro es el que tiene mayor capacidad cognitiva, vamos a tener mayor capacidad de neuronas. Esto que nos va a establecer el comportamiento, los procesos mentales, los procesos de la cognición. Estos dos autores ya en el 2012 hicieron un ensayo en ratas y efectivamente trituraron la comida, dieron una dieta cruda y discretamente cocinada, y se conseguía mejor efecto y mayor cantidad de energía si se cocinaba algo la comida, ¿vale? Bien, entonces estamos hablando de que tenemos 86.000 millones de neuronas, y realmente ¿qué es la neurona? Pues la célula, creo que lo sabéis la mayoría, la célula que va a facilitar la trama y la transmisión en el sistema nervioso, en nuestro cerebro, la conducción de los mensajes, y esto a través de una señal bioeléctrica, y nos va a facilitar el proceso del pensamiento. Una neurona se comunica con otras 1.000 neuronas, pero puede recibir 10 veces más conexiones de otras neuronas. Ahora veréis por qué es muy importante cómo debemos tener las membranas y las vainas de esas neuronas. Realmente estaríamos hablando como una especie de entramado eléctrico que nos facilitaría cómo nos llega la corriente y cómo se transmite.
Mirar, el mecanismo de esa conexión entre neuronas, que se llama sinapsis, puede ser eléctrico o puede ser químico. La supervivencia la vamos a establecer en una actividad neuroprocreadora o una de consumo alimenticio o una actividad de conservar el equilibrio con nuestro medio externo. Fijaros, y sin insistir mucho más, aproximadamente tenemos entre 100 y 500 billones y en los niños hasta 1000 billones. Lo que establece esa red de circuitos neuronales, lo que va a ser crucial, esa red para los procesos biológicos que están detrás del pensamiento y de la percepción. Todos los que estamos aquí podemos estar viendo lo mismo y para cada uno que sea rigurosamente diferente lo que vamos a percibir o lo que vamos a sentir. Eso lo vamos a individualizar, ¿vale? Y conectamos con el resto de los sistemas del cuerpo. Se transmite a través del bulbo. Nuestro sistema nervioso, nuestras conexiones de los circuitos neuronales recogerán la información y la transmitirán al resto del cuerpo. ¿Qué pasa? Que el cerebro va a tener información sensorial que procesa de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que olemos, etcétera, etcétera. Estableceremos la cognición, lo que estemos viendo, la emoción que nos genera, una memoria y un aprendizaje. Vamos a controlar y a coordinar a través de todo eso los movimientos, el comportamiento y los sentimientos. Y por supuesto vamos a poder dar prioridad a algunas funciones vitales. Nuestro cerebro va a poder estar mandando órdenes y en un determinado momento controlar la frecuencia del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea, el balance de fluidos, etcétera, etcétera. Ahora se sabe y se ha podido documentar por resonancia magnética que realmente el cerebro hace como de director de orquesta. Y sí se sabe que el cerebro puede utilizar zonas, si ha habido un daño cerebral, suplir zonas, se pensaba que había una lesión y esa lesión dejaba de funcionar esa parte y se acabó. Sí que hay zonas que pueden suplir parcialmente la lesión de alguna determinada zona del cerebro. Y entramos un poco en materia de por qué enfermamos, por qué sanamos. Los receptores de ciertas células se sabe que pueden recibir información desde otros sistemas. Y hay una relación entre el sistema endocrino, el sistema inmuno, el sistema nervioso, que va a ser esta red neuroinmunoendocrina. Nuestra psique, es decir, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras conductas van a influir directamente en nuestro sistema inmune. Veis que las flechas nos interrelacionan de forma bidireccional, la conexión entre ambas cosas, a la vez con el sistema endocrino, a través de determinada fabricación de hormonas. Por ejemplo, el cortisol, seguro que os suena a la mayoría, que la hormona por excelencia del estrés es el cortisol. Y el sistema nervioso va a hacer, en función de esas señales que se nos fabriquen, la transmisión de determinados productos químicos que manden esas señales. Entonces recibimos un estímulo estresante, nuestra corteza cerebral pone en marcha toda esa trama que acabamos de comentar de red neuronal, empezamos a fabricar o no fabricar o a transmitir en el hipotálamo, en la hipófisis, y vamos a ir fabricando determinadas hormonas. Adrenalina o noradrenalina o cortisol, vamos a fabricar energía y vamos a poder solventar como un ataque o una huida, o vamos a poder resolver y vamos a ir adaptándonos. Realmente el cerebro es el órgano central de la respuesta fisiológica, psicológica y comportamental al estrés. Claro que todos tenemos estrés y de hecho hay una parte del estrés que la necesitamos. Para mí no es cotidiano venir y dar una charla, no es que me incomode en absoluto, me siento cómoda, la mayoría de vosotros os conozco, pero no es lo que hago a diario, lo que hago a diario es otra cosa, de manera que el estrés me mantiene alerta, pero esa alerta la vamos a acabar de aquí a un ratito. Si eso se mantuviera en el tiempo y fuera un estrés cronificado, la respuesta y lo que fuésemos a ir obteniendo sería bastante diferente. Entonces el estrés yo lo percibo de una determinada manera. Hay una parte del cerebro, que es la amígdala, que va a dar una determinada respuesta. Y claro, hay una diferencia individual entre la respuesta de cada uno de nosotros.
Dependiendo de la cultura, dependiendo de la educación, dependiendo del género, del estado socioeconómico, hay una respuesta en función del comportamiento de cada uno y de las emociones, lo que nos genera ansiedad, lo que nos pueda generar depresión, el temor, etcétera. Y seguimos diseñando un poco el por qué os hablo y qué tiene que ver lo que estamos hacia donde quiero llevar la charla. Aquí ya adelanto el término de neuroplasticidad. La neuroplasticidad realmente es la capacidad de las neuronas. En el feto y en los embriones realmente lo que están es diferenciándose y organizándose y conectándose todavía. En los niños lo que van es a ir desarrollándose las conexiones y las redes que no están establecidas, se van generando y creando la base de la cognición y aprenderán diferente dependiendo de cada cultura, de cada entorno, etcétera, que será con lo que van a ir quedándose para poder trabajar después como adultos. Mirar, y ya os adelanto, y en el adulto vamos a facilitar la supervivencia y nos vamos a poder reorganizar. Y ya os adelanto, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro, sí que el doctor Hamburger pudo en el principio del siglo pasado, a través del electroencefalograma, decir que nuestro cerebro funciona con ondas eléctricas que podemos medir y que dependiendo de las ondas en las que estamos despiertos, que suele ser en el estado beta habitualmente, y estamos alertas manteniendo la atención, o estamos en estado alfa, en el que ya estamos más relajados, percibimos las cosas de otra manera, o en estado zeta, y os digo, habitualmente los niños, y sobre todo hasta los 7 años, están en estado zeta, muy frecuentemente, y es en el estado en el que podemos entrar, gracias a algunas meditaciones, a conectarnos en un escalón intermedio entre el consciente y el inconsciente, es decir, cuando a lo mejor empiezo a coger el sueño. Esta diapositiva es muy densa y la dejé solo para que vierais en las sustancias que intervienen en cada uno de los estados. Algunas sustancias me van, incluso, ¿qué las produce? Fijaros que el gamma, que me tiene alteradísimo, me lo producen los ruidos fuertes y horribles, los insultos, las situaciones tensas de pánico, las crisis, los enfados fuertes. O sea, no es decir por decir, no te pongas nervioso, estate tranquilo, es que me voy a alterar, es que voy a transmitir en mi cerebro con unas ondas diferentes a nivel de electricidad. ¿De acuerdo? Y se ha visto por resonancia magnética que el cerebro adulto tiene una serie de redes que están constantemente activas cuando una persona está en reposo, y los investigadores encontraron que esas mismas redes estaban en los bebés a término. Pero además que es que cuando nosotros estamos atendiendo a estar haciendo una actividad, esa red, digamos, automática está más desconectada. Si estamos pendientes de estar estudiando, de estar haciendo algo, no podemos estar, digamos, imaginando o soñando o diseñando otra cosa. Estamos atendiendo, de manera que se puede medir qué estamos haciendo con el cerebro, qué estamos pensando. Entonces, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Pues resulta que se puede reorganizar y se puede volver a posicionar el cableado de esas conexiones, los podemos modular. Se pensaba, y esa es la neuroplasticidad, se pensaba que nuestro cerebro estaba establecido, se creía hasta hace muy poquito que nuestras neuronas estaban X número y a partir de ahí las íbamos perdiendo y se acabó, y ya se sabe que eso no es así. Vamos pudiendo incluso volver a generar neuronas nuevas y conexiones nuevas, y podemos rediseñar la forma y las conexiones de nuestro cableado, ¿de acuerdo? En la plasticidad neuronal realmente lo que hacemos es reorganizar las rutas, modificar los comportamientos de los circuitos y tener diferentes interacciones. Recordar que acabamos de comentar que hay una relación neuro-inmuno-endocrino. Es decir, yo voy estresado, estoy súper nervioso, no descanso, pero es que me constipo más, es que me pongo enfermo y es que empiezan determinadas enfermedades a desarrollarse. Eso no pasa a lo mejor en un día, puede pasar, pero muchas enfermedades crónicas vienen de la mano de esos comportamientos. ¿Qué me representa la neuroplasticidad positiva? Un aumento en la capacidad cognitiva. Se me fortalecen las redes neuronales. Tengo mayor fabricación de neuronas nuevas y tengo cambios morfológicos beneficiosos en mi cerebro.
¿Y qué me representa la neuroplasticidad negativa? Tengo atrofia y debilidad de las conexiones, de las sinapsis. Tengo cambios morfológicos dañinos. Y es bastante representativa la foto de esta chica delante de un montón de libros en las que está generándose un estrés continuo y permanente. Y sigo en el tema de la neuroplasticidad positiva. ¿Qué me la favorece? Pues que estemos aquí, por ejemplo, la interacción social, que salga con los amigos, que comente, que disfrute, que hable, que no me aísle, que haga actividad física. Está muy documentado, casi lo que más claro y en lo que más consenso hay. La actividad física es sí o sí, aunque sea salir a darme un paseo por el campo. Y si encima me voy con las amigas hablando, mejor que mejor. Y una buena nutrición. ¿Qué hace que entremos en una neuroplasticidad negativa? Una mala nutrición, la mala salud, la poca actividad física, un menor nivel educativo y las pocas horas de sueño. En la neuroplasticidad aumentada voy a tener mayor resiliencia. ¿Qué quiere decir? Me adapto mejor a los cambios de lo que puede ir pasando en el día a día, de las situaciones estresantes, las toleraré mejor, estaré más cómoda porque me adapto fácil. Mientras que en una neuroplasticidad negativa o disminuida, lo que tengo es, pues eso, me pongo nerviosa a la mínima que tengo una alteración en mi rutina y me salgo de mi zona de confort. Y no ya aguanto que mi hijo haya llegado tarde y no me haya llamado. Y me pongo nervioso porque salgo a lo que sea. Es cada vez menos adaptativa. Me encuentro cada vez más alterado si tengo peor neuroplasticidad. No estamos determinados por la genética, es mentira. Ahora cada vez hay más consenso. Nosotros nos rediseñamos, estamos bajo la plasticidad. No es verdad decir, mala suerte, te ha tocado esta genética y ahí mismo te quedas y de ahí no te pueden medir. No es cierto. Podemos rediseñar porque nuestra genética se puede encender o apagar. Yo tengo genes que puedo expresar o no expresar. Todos tenemos una carga genética que además se parece en un 98% a otras muchas especies. Nuestra realidad interior psíquica está elaborada por nuestra experiencia y es la que va a ir rigiendo nuestra plasticidad y nos podemos rediseñar. Evidentemente habrá quien para quien sea más fácil y para quien sea algo menos. Los enfoques más prometedores tratan al cerebro como una computadora biológica. ¿En qué sentido? Pues mirad, lo que acabamos de decir, ya lo hemos adelantado, nos podemos conseguir que aparezcan nuevas neuronas, yo puedo seguir fabricando neuronas y de hecho ya se ha visto que el hipocampo es una de las partes en las que me establece la neuroplasticidad, el que yo me adapte bien a los cambios vitales y que vaya a generar neuronas nuevas y circuitos nuevos. Repito, y ya lo hemos avanzado un poco, la nutrición equilibrada, adecuada y óptima, un estímulo sensorial rico, un ejercicio físico y psíquico, el aprendizaje continuo, que es hipocampo dependiente, el estar estimulado en estudiar y en emocionarte con lo que te gusta, aunque sea salir a bailar, aunque sea ir a jugar a las cartas con los amigos, el estímulo de emocionarse con algo que a uno le gusta y seguir aprendiendo. Y una tasa óptima de serotonina que me va a ayudar a dormir y a descansar mejor. ¿Y qué me dificulta? El que cada vez se me fabriquen menos neuronas y vaya perdiendo las conexiones. La depresión, el repetirme continuo y permanentemente, es que esto yo no puedo, es que yo no sé, es que no hay manera. Mi mensaje que me estoy repitiendo continuo y permanentemente es el que me grabo y en lo que me diseño. Y en lo que consigo que se me transmitan las señales que me ando contando. De verdad que esto está muy documentado. De manera que el concepto de neuronutrición tiene un abordaje médico, clínico y biológico, tiene un abordaje psicológico y está basado en satisfacer las necesidades del cerebro y en optimizar su funcionamiento. Y me va a servir para una nutrición óptima, macronutrición, qué como y qué no como. Sabéis que yo casi todos los años centro bastante más las charlas en el tipo de alimentación y tenéis charlas en la web colgadas si queréis entrar, por ejemplo, en la nutrición, incluso en el horario de qué es más razonable comer en según qué horas. La micronutrición serían, digamos, las suplementaciones que pudieran ser razonables para determinadas personas, incluso por edad y porque, pues porque hago mucho ejercicio o porque tengo un déficit, porque esto no lo como nunca, etcétera. Las aplicaciones aportadas por la neurociencia y la psicosomática. De manera que entramos en qué sería la alimentación del cerebro.
Pues tengo alimentos materiales, pero tengo alimentos inmateriales que tengo que nutrirlo igualmente. En los alimentos materiales la macronutrición y la micronutrición, como acabamos de decir, y en los inmateriales tengo que considerar los estímulos sensoriales, la luz y la oscuridad. Todos seguro habéis escuchado que en determinados países que tienen muchas menos horas de luz y pasan muchos meses del invierno casi prácticamente a oscuras, hay mayores índices de depresión, de suicidio, etcétera. Estamos metidos en el resto de los cambios cíclicos de lo que va pasando, incluso en los cambios estacionales y en la influencia, lo mismo que en las mareas de cómo está la luna, a nosotros nos influye igualmente. Y los estímulos cognitivos. Entrando en lo que es la macronutrición, y esto ya me lo habéis escuchado seguro en las intervenciones de otras conferencias en cuanto a la alimentación, el colesterol en las células. Por favor, entender la importancia de comer grasa saludable. Hay que comer grasa saludable. La célula, y la tenéis dibujada, la membrana de la célula, en concreto de las neuronas, y de la vaina que cubre a las neuronas, las vainas de mielina. Imaginaros un cableado que estuviera pelado, que no estuviera con el recubrimiento que necesita. Tengo que tener una buena permeabilidad y un buen fluir de lo que entra y de lo que sale de la célula. La membrana tiene que ser blanda, entonces necesita incorporar ácidos grasos, que son esenciales. El colesterol en la célula me mantiene el equilibrio de la membrana y me deja entrar y salir para que los intercambios de lo que se realiza dentro de la célula se haga dentro y de lo que se haga fuera se haga fuera. Nos han venido contando en los últimos 50 o 60 años que teníamos que quitar el colesterol, y eso es mentira. El colesterol es el precursor de las hormonas sexuales. Es el precursor. Tenemos que saber de dónde viene y cómo lo aportamos y el tener un nivel adecuado, correcto. Pero no es bloqueo y no fabrico colesterol porque lo necesito. Si no, tendremos un crimen sexual casi perfecto. No tendremos hormonas esteroideas, no tendremos hormonas sexuales si lo frenamos y lo bloqueamos, ¿vale? Se ha visto además, hay un centro de biología molecular, el Centro Severo Ochoa, que establece la relación entre los mecanismos neuronales asociados al daño cerebral agudo, la pérdida de colesterol en la membrana y el que estemos en hiperestimulación sináptica, es decir, en estrés continuo y permanente. En cuanto a las proteínas, esto no lo voy a entretener mucho porque lo hemos comentado en otras ocasiones. La tirosina, aminoácido, que no tiroxina, hormona, la tirosina es el precursor de la dopamina y la noradrenalina y las necesito para estar alerta de día. Yo necesito tomar proteína en el desayuno. Tengo que mantenerme por la mañana despierto, necesito comer grasa y proteína en el desayuno para que se puedan fabricar noradrenalina y dopamina. Igual que necesito otro tipo de alimentos para la tarde y noche tener serotonina y poder descansar. Y en cuanto a los azúcares, esto quizás es lo que más conocemos la mayoría. Necesitamos azúcar, un 25% del consumo, el cerebro necesita azúcar. Pero cuando estamos diciendo azúcar, y ahora lo vamos a ver, os lo he hecho aquí en un resumen. Desayunar proteína y grasa saludable. ¿Y qué es la grasa saludable? Huevo, que lleva las dos cosas. Y huevo, a ser posible, omega 3. Aguacate, por ejemplo. Pescado azul, el que sea capaz. Sardinilla, caballa. En el desayuno esto yo sé que el discurso es complicado para que en esta cultura vayamos a hacerlo, pero que sepáis que sería muy razonable. Jamón de jabugo, que la ONU ya nos ha dicho que carnes rojas pocas, ¿vale? Pollo ocasionalmente, pavo a ser posible sin gluten y ocasionalmente mantequilla, que no antes de las 8, preferiblemente 8 de la mañana, mantequilla biológica y kéfir de cabra, por ejemplo, ocasionalmente. Comer pescado azul casi a diario, preferiblemente pequeño, caballa, boquerón, jurel, estornino, etcétera. No es que no valgan el salmón y el atún, es que son pescados grandes que viven más tiempo, viajan más y almacenan más mercurio y están más contaminados de mercurio, ¿de acuerdo? Merendar, utilizar azúcar, sí, de la fruta y la verdura, no el azúcar refinado que podemos estar pensando. Y preferiblemente fuera no un zumo, lo mastico, eso ya lo vimos el año pasado, y preferiblemente entre horas. Merendar frutos secos.
No le tengáis miedo, es grasa y necesitamos la grasa, ya lo hemos dicho. La nuez tiene omega 3. Masticar, cogerla entera para que no se oxide con cáscara. Las peláis vosotros. Y utilizar semillas y aceites crudos variados. De oliva, de sésamo, de lino, de colza, de camelina, de coco, crudo. Y ahora pasamos a la neuronutrición inmaterial. Yo necesito que se me alternen los dos cerebros y necesito sensaciones, necesito la alternancia luz-oscuridad y estímulos sensoriales y cognitivos. Mirad lo que hace cada parte del cerebro. En una mitad del cerebro resulta, es muy exagerado, pero me parece representativo. Yo soy muy matemático, yo categorizo, yo analizo, soy estratégico, soy práctico. Esto es así. Con un hemisferio, evidentemente dependiendo de que seamos diestros o zurdos, en una parte haré algo más de trabajo que en la otra, pero necesito la interconexión. Hay unas fibras que se llaman cuerpo calloso que me interconectan los dos hemisferios y me hacen que yo tenga los dos enfoques de las dos cosas. Porque con otro hemisferio soy creativo, soy un espíritu libre, soy pasional, soy todo lo que quiero ser. Necesito la integración de mis dos hemisferios. Necesito la temperatura. Está bien el calor por la mañana. El frescor por la noche no está tan claro. Está bien la luz del alba y la luz del crepúsculo. Necesitamos esos cambios y esas sensaciones estacionales. Los ruidos, la música por la mañana y la música por la tarde. Según qué música, ya habéis visto que algunos estados no entran. De hecho, en algunos cantos gregorianos ya la Iglesia sabía que yo consigo meter la onda cerebral en un estado alfa y casi zeta, en según qué frecuencia, donde yo grabo, es como si le hubiera dado al rec, y estoy grabando determinados mensajes y puedo introducir determinadas conductas más fácil en el pensamiento por cómo tengo la onda cerebral. Y la cronobiología pone en evidencia estos estímulos en función de la hora del día. Estos serían los procesos cognitivos básicos, es decir, yo tengo una sensación, yo tengo una percepción, dependiendo de cómo yo he aprendido a manejarme con determinadas percepciones, todos podemos estar viendo un mismo color, pero a alguno le puede estar generando, me encanta ese color y tengo un sentimiento o una sensación diferente a quien odie ese mismo color. Y fijaros qué fácil, porque estamos hablando de una misma percepción. En la atención, en la concentración y entraríamos en la memoria. No me quiero entretener en eso, no es tanto el mensaje. El cómo produzco la sensación. Yo tengo un estímulo, todo va a influir directamente en la experiencia de nuestro consciente. Pero, y aquí os adelanto algo, a nosotros nos enseñan nuestros ancestros y lo que llevamos viviendo y escuchando desde que nacemos y de incluso antes del nacimiento, lo que ha ido generando la química de mi madre mientras yo estaba dentro de su barriga y yo estaba recibiendo más o menos cortisol, más o menos hormonas, más o menos estrés, porque la situación era completamente diferente incluso a la de cuando ella estaba embarazada, a lo mejor incluso de alguno de mis hermanos. Eso va a delimitar cómo se me van fabricando las rutas de conexión de las neuronas y de cómo yo proceso determinadas informaciones y cómo yo transmito esas determinadas informaciones. Entonces, ¿qué transmito? Yo sintetizo neurotransmisores. Yo transmito con esos neurotransmisores. Esta foto es bastante, para mi gusto, representativa. Imaginaros, hay como trocitos, hay muchos neurotransmisores, pero que me van a facilitar muchas de nuestras funciones biológicas, de respiración, de contracción, de liberación de hormonas. Y en lo que, si recordáis, dijimos que hay una transmisión de impulso eléctrico y otra química, es decir, yo llego, tengo una sensación, se me libera una química, se me pasa a la neurona al lado, le manda el mensaje y le dice, sé feliz, sé feliz, sé feliz, vuelve y se guarda en las vesículas y las tengo para otra vez. Y esto me puede ir pasando con muchos de los neurotransmisores. O al revés, estás triste, estás triste, estás triste. Y esa señal me la está mandando, ese mensaje me lo está mandando un neurotransmisor a la conexión de lo que tengo al lado. Pues fijaros la importancia, es modulable por la alimentación. Dependiendo de lo que yo coma, yo voy a fabricar unos neurotransmisores u otros. Y el estado de humor, el ánimo, el deseo, el bienestar. Si estoy más despierto, estoy menos despierto. Si estoy más concentrado, si estoy más motivado. Si estoy que me caigo por la mañana o estoy súper alerta o estoy cansado por la noche. Si voy a regular bien el sueño, todo eso
lo modulamos con la alimentación, modulando la neurotransmisión de esos neurotransmisores. Y bueno, aquí ya pues no es todo tan fácil. La noradrenalina pues me va a dar energía, interés, vigilia, si nos metemos en rigurosamente el efecto de cada uno de los neurotransmisores. Y luego los equilibrios que se me establezcan entre uno y otro me van a ir delimitando, pues eso, no soy capaz de comerme esto como yo quisiera. Me como chocolate, pero no me como un poco, me como y no puedo parar, pero empiezo a comer esto otro que me gusta. Va a estar delimitado por cómo tengo las transmisiones de mis impulsos y va a estar delimitado por lo que he aprendido, por lo que me grabaron y por lo que he seguido escuchando en determinadas conductas y por la sensación de bienestar. Las imbricaciones son muchas. Y esto, que acabamos de darnos cuenta cuando hemos estado con el problema de la informática, lo tiene igualmente Pepe, nos ha parecido, y os puedo asegurar que no nos habíamos puesto de acuerdo, se la chafo yo a él. Toda verdad atraviesa 3 fases. Primero, es ridiculizada. Segundo, recibe violenta oposición. Y tercero, es aceptada como algo evidente. Schopenhauer, que era muy hábil, y os lo pongo como introductorio para lo que empiezo a contaros ahora, que es la epigenética, que no es que empezase en 1942, sencillamente el doctor Conrad acuñó el término. Ya Lamarck había esbozado que nuestra genética estaba bastante condicionada por nuestro entorno, por nuestra epigenética. Lo que pasa alrededor va a hacer que mis genes varíen, y mucho. Y esto es un pinball. ¿Qué me va pasando? Condiciono el conjunto de modificaciones que no están ligadas a la expresión de los genes clave. Mirad, tenemos genes que nos condicionan mi color del pelo, mi color de la piel, mi color de ojos, y esos sí codifican proteínas, pero no toda la genética ni todo el ADN me condiciona y me delimita qué me va a pasar con mis proteínas, y lo puedo cambiar. Y estos 2 doctores ya nos enlazan las investigaciones en el campo de la epigenética con lo que empieza a ser y conocemos como biodescodificación, y supongo que alguien o algunos de vosotros conozcáis algo el término. En base a lo que estamos contando, lo que yo llevo grabado, más lo que llevo aprendido, más los programas que me han ido grabando, porque resulta que yo en el colegio tenía un profesor que me decía todo el día: es que eres tonto, es que no te enteras, es que te lo tengo que repetir 1000 veces, es que esto no se puede conseguir. Entonces yo ando trabajando con esos programas que me grabaron, consciente y la mayoría de las veces inconscientemente, en lo que escuchamos en el entorno. Pero más grave que eso, es que lo llevo y lo transmite la genética. O sea, no es ni siquiera lo que me dijo a mí el profesor cuando yo era pequeño, es que me puede estar entrando una herencia genética de lo que le dijeron a alguno de mis ancestros. Pues resulta que yo tengo una fobia a una cucaracha, y es que a lo mejor yo no he visto una cucaracha en mi vida, y la fobia es de mi ancestro, que tenía una fobia porque vivía y resulta que tenía siempre detrás el tema de la cucaracha. Lo llevo en un ADN basura que está en el ADN y lo llevo aprendido, no es mío, no lo he aprendido yo. La herencia genética son patrones que se pueden cambiar. Y estos receptores que están encargados de procesar síntesis de proteínas y que pasan al ARN son los mismos que me activan el aprendizaje, la atención, las emociones y la creatividad. Las emociones forman parte de este proceso. El doctor Walter recurre a un símil parecido, ya lo he esbozado un poquito antes. Tenemos un programa en el ordenador y yo tengo un determinado procesador y el ordenador es este o es este. Ahora los programas que yo grabe les podré cambiar, podré añadir, ahora en vez de tener este Word o este Office tengo otro. O sea, yo tengo determinadas zonas que puedo poner con clave de acceso y otras a las que no voy a poder entrar. Ese es mi cerebro. Tengo determinadas cosas que no puedo modular, pero otras muchas que creíamos que no y sí podemos modular y podemos cambiar, y con relativa facilidad. La clave estaría, y la foto me encanta, estaría en el ARN como parte dinámica. Las tendencias de conducta que heredamos pueden modificarse en el momento que nos hagamos conscientes de que son meros programas. Yo llevo un aprendizaje de una fobia X, o yo llevo un aprendizaje de una determinada conducta X, y en el momento que yo haga conciencia yo puedo modificar y regrabar. Claro, yo no puedo hablarle al ordenador y cambiar el programa, tengo que hacer algo más.
No me sirve estar hablándole al ordenador y entonces ya no voy a trabajar con este Word, voy a trabajar con otro. Pero se puede, ¿de acuerdo? Podemos cambiar la respuesta inconsciente. Hay que tener en cuenta el cociente, donde yo me ando repitiendo, ya no fumo, ya mañana me lo dejo y ya no fumo y no puedo controlar. Porque mi inconsciente tiene grabada otra cosa. Tengo que, acorde a cómo grabar en el inconsciente, empezar a poder hacer otra cosa. Y entramos en las conclusiones. Nuestras motivaciones, nuestros impulsos, nuestras conductas nos llevan a la supervivencia y a la autorrealización. Nuestras creencias nos condicionan y conscientemente nuestros pensamientos. Todo lo que somos es el resultado de nuestros pensamientos. Lo que yo crea que se puede, se puede. Lo que yo crea que no se puede, no se puede. Porque ya me estoy diciendo que no se puede. Y porque además en mi inconsciente no voy a poder modificar lo que tengo convicción de que es imposible. Y mi pensamiento, mi emoción, mi actitud y mi conducta va a estar delimitada por las actitudes y las conductas de uno u otro lado que estáis viendo en la diapositiva, del amor, del aprecio, del acercamiento. Hay una parte que me va a mantener bioquímicamente el cortisol. Yo me he pegado un enfado esta mañana y entonces estoy hablando con alguien y estoy transmitiéndole el enfado que tengo de esta mañana. Y entonces llego a mi casa y pego 4 gritos y me enfado con los que tengo en casa, que es con los que a lo mejor he podido pegar los gritos que no le pude pegar a mi jefe o a mi compañero de trabajo o a quien corresponda, que fue el enfado. Pero eso se establece a través de determinadas rutas de nuestras conexiones neuronales y físicamente existe y es así. Cuando modifiquemos nuestros pensamientos, modificaremos nuestra biología. Nuestras enfermedades, muchísimas de ellas, mucho más de lo que os imagináis, están rigurosamente delimitadas por nuestros pensamientos. Muchísimas. Y os digo muchísimas, incluyendo enfermedades muy graves, artritis, artrosis, esclerosis, tumores, mucho. Siguiendo con las conclusiones, y os daré ahora alguna referencia, el mantener el balance homeostático del organismo nos da como resultado una buena salud. Insisto, tenemos la relación del sistema neuroinmunoendocrino. Tanto la visión de un objeto como la audición de un sonido, como la imagen del mismo va a producir cambios medibles en el cerebro. Yo no necesito ponerme a llorar porque esté viviendo una sensación de tristeza. Yo estoy viendo una película y se me genera la química y me pongo a llorar. Pero igual, si estoy viviendo una emoción que me resulta agradable, termino riéndome o incluso a carcajadas. Yo voy a generar la química de la emoción que esté teniendo, ¿de acuerdo? Los receptores de las membranas celulares responden no solamente a las señales energéticas y entre ellas al pensamiento y a la imaginación. Lo que yo visualice lo siento, en un sentido y en otro. Os he puesto el enlace si queréis hacer fotos y os recomiendo encarecidamente que escuchéis la entrevista con el doctor Braden. Tenéis el enlace de YouTube debajo. Cada pensamiento en la mente humana envía una onda electromagnética desde la base del corazón y tiene un efecto medible en el mundo en el que vivimos. El corazón es el generador más fuerte de campos eléctricos y magnéticos en el cuerpo. Nuestro mundo físico está compuesto por corrientes energéticas. El corazón está diseñado para poder cambiar tanto el campo eléctrico como el magnético del cuerpo y nuestro mundo lo logra en respuesta a las emociones que creamos del corazón y del cerebro. Toda materia es simplemente onda de sonido vibratorio. El sonido crea forma. Cada pensamiento envía una poderosa onda de información que ayuda a dar forma al mundo que nos rodea. Si escucháis la entrevista, veréis que es algo que está rigurosamente documentado. Y cada pensamiento envía una frecuencia diferente. Esta es la gran importancia de nuestros pensamientos y las emociones positivas para crear el mundo físico. La integración de la psique, el soma y el espíritu es imprescindible. Existen técnicas, en concreto el Psyche, que no es que esté inventada de la nada, está documentada y basada en técnicas bastante ancestrales, bastante rápido. O sea, lo de me tengo que poner a averiguar si era mi profesor el que me decía que era yo un desastre o si era mi abuelo. Imposible, no lo sé. No me interesa lo que pasaba antes, me interesa el aquí y ahora. Yo tengo que ponerme bien hoy.
De dónde venga esto es que es muy probable que no sea capaz de averiguarlo. De manera que lo que tengo es que biodescodificar y modificar algo aprendido en ese programa que he identificado que no me sirve. Yo soy feliz, yo quiero ser feliz, pero yo tengo que saber de dónde parte mi disconfort, por lo que sea. Se nos ve una parte abajo. Vale, gracias. En estados de estrés crónico por un tiempo prolongado, tener en cuenta factores ambientales y el estilo de vida. Tenemos que tener un buen soporte social. No se puede ni se debe de vivir solo y aislado del mundo, porque las interferencias con el resto son muy beneficiosas y está, os digo, muy documentado. Debemos tener el adecuado programa nutricional, un buen entrenamiento físico, programas de relajación y meditación para entrar en determinadas fases de ondas cerebrales y eliminar, por supuesto, tabaco, esto es algo que sabemos todos, y controlar el consumo de alcohol. La OMS da 11 hábitos cotidianos que no debemos, que seguro conocéis bien. No desayunar, los recomienda que desayunemos. Estamos hablando en negativo, ¿de acuerdo? Son hábitos que deben afectar y que afectan al cerebro. Cubrirse la cabeza durante el sueño, porque nos influye en la cantidad de oxígeno que vayamos a poder estar aportándole al cerebro. El consumo de azúcares refinados, la falta de actividad física, si dormimos poco, si forzamos el cerebro cuando estamos enfermos, si fumamos o incluso estamos expuestos, que afortunadamente ya se hizo la prohibición, a sitios cerrados con bastante cantidad de humo. Si hacemos el abuso de ingesta alimentaria, se sabe, lo que pasa que también es cierto que el ayuno es efectivo en exceso, o sea, se estimulan genes de la longevidad. Lo que no está tan claro es qué cantidad hay que dejar de comer, pero hay que comer poco. No se debe ser solitario, no se deben estar en medio ambientes contaminados, y las reacciones violentas y el estrés os puedo asegurar que son bastante representativas. Mirad, este señor se curó una espondilitis anquilosante con técnicas bastante fáciles. Estuvo ingresado en un hospital, llegaron a darle de alta porque el resto de los pacientes se quejaban de que los despertaba porque se dedicaba a curarse la enfermedad viendo películas de humor. Y lo que hablaba era de la gran tragedia de la vida, que no es la muerte. La gran tragedia es lo que dejamos morir en nuestro interior mientras estamos vivos. Y igualmente os doy la recomendación, a quien le interese, de leer al doctor Bruce Lipton, que es un biólogo celular que ya en los años 60 estaba dedicado a la investigación y ha sido profesor de la universidad, hacía clonación celular y tiene varios libros publicados. El de la biología de la creencia, el primero, es casi como una continuidad en lo siguiente, y documenta que los pensamientos positivos tienen un intenso efecto sobre el comportamiento y los genes, pero solo cuando estamos en armonía con la programación del subconsciente. De la misma manera, los pensamientos negativos también tienen un poderoso efecto. Entonces, cuando comprendamos que esas creencias positivas y negativas controlan nuestra biología, podremos utilizar ese conocimiento para forjarnos una vida saludable y feliz. Esa es la carátula del libro de la biología de la creencia. Los pensamientos se controlan fundamentalmente por el subconsciente y están formados en gran parte hasta los 6 años. Ojo con lo que les decimos a los niños. Procurar mensajes en positivo, procurar no grabarles mensajes que les limiten, porque van a tener esos programas para funcionar para el resto del tiempo. Que los van a poder cambiar, pero hasta que no identifiquen que los tienen que cambiar, son con los que van a poder operar. ¿De acuerdo? Uy, esta se me ha colado. Y de la mano de lo que os decía del libro, de la publicación de Norman, del periodista, la película que sí que os recomiendo veáis, de Patch Adams, que fue un médico. Y realmente todos morimos, sabe lo que significa, pero significa mejorar la calidad de vida, no solo retrasar la muerte. Y afortunadamente tuve el placer en el Congreso de Conciencia Cuántica de este año de conocer al Dr. Lipton, que le escuché en la conferencia. Igualmente el segundo libro de él, que a quien esté interesado y le haya gustado el tema, también os recomiendo que leáis.